la dama en la cima y el hombre de la limpieza. La luz del amanecer apenas se filtraba por los altos ventanales de la oficina ejecutiva mientras Isabella Vargas, impecablemente vestida, terminaba de revisar su última hoja de cálculo. Un suspiro cansado escapó de sus labios pintados de carmín. Su imperio financiero no dormía, y ella tampoco. Observó la ciudad despertar bajo sus pies, un laberinto de luces encendiéndose y apagándose. Dejó la tableta sobre la mesa de cristal y se acercó a la puerta, su decisión tomada. No era solo la curiosidad lo que la impulsaba. Bajó por el ascensor privado, su mente ya en el plan que había tejido durante la noche. Al llegar al vestíbulo principal, un hombre robusto con uniforme de limpieza pulía el suelo con una ruidosa máquina. Su nombre era Mateo, lo sabía por los archivos de recursos humanos, y por las noches de insomnio que había pasado observándolo. Isabella se detuvo, fingiendo ajustar su bolso de diseñador, y lo observó. Mateo trabajaba con una eficiencia silenciosa, un contraste con el frenesí que lo rodeaba durante el día. Cuando Mateo empujó su carrito de limpieza hacia el estacionamiento subterráneo, Isabella lo siguió discretamente en su coche de lujo. Era una rutina que ya había memorizado, el viaje en autobús por los distritos menos afortunados de la ciudad. El contraste entre su mundo y el suyo era palpable, casi doloroso. La persecución terminó frente a un edificio descolorido, su letrero de neón apenas legible, Centro Comunitario Esperanza. Mateo entró sin dudarlo. Isabella estacionó su coche un poco más adelante y esperó. Pronto, las luces se encendieron en el interior. Niños y adolescentes, algunos con mochilas gastadas, comenzaron a llegar, sus risas y voces amortiguadas por las paredes. Isabella se acercó a la ventana, apenas visible en la oscuridad. Vio a Mateo en una gran sala, no con una fregona, sino de pie frente a una pizarra, un marcador en la mano. Explicaba ecuaciones, luego leía en voz alta de un libro, su voz suave pero firme. Los niños escuchaban atentamente, algunos tomando notas. No era un conserje, era un mentor. Después de las lecciones, cuando los niños se despidieron, Mateo no se fue. En cambio, tomó una fregona y un cubo, y comenzó a limpiar el centro. Barrió los pisos, limpió las mesas, vació los botes de basura. Su trabajo como conserje en el edificio de Isabella terminaba a las 2 de la mañana, pero su trabajo en el centro parecía comenzar después. No había personal, no había otros adultos. Lo hacía solo. Y luego, a las 5 de la mañana, regresaba a su otro trabajo. El nudo en la garganta de Isabella se apretó. Lo que había visto la dejó sin aliento. Una sonrisa misteriosa. La tenue luz de la farola apenas iluminaba el callejón trasero del Centro Comunitario Esperanza Joven. Isabella, escondida tras un contenedor de reciclaje, observaba a Mateo. Acababa de terminar su turno de limpieza en las oficinas de Soluciones Globales y, en lugar de ir a casa, había venido aquí. No era su primera vez. Isabella había notado el patrón. Mateo estaba agachado, revisando una de las viejas canaletas del edificio. Su camiseta de trabajo, ya sin el logotipo de Soluciones Globales, estaba manchada de sudor y algo de óxido. Un grupo de niños, no más de 8 o 9 años, se agolpaban a su alrededor, mirándolo con una mezcla de curiosidad y admiración. «Ven. El agua no puede pasar si esto está bloqueado», explicó Mateo, señalando la obstrucción con un palo. Su voz era suave pero firme, paciente. Es como si una idea no pudiera salir si tienes la mente llena de preocupaciones. Un niño pequeño, con unos ojos grandes y vivaces, levantó la mano. «Pero, ¿y si no tenemos las herramientas para quitarlo, señor Mateo?» Mateo sonrió, una sonrisa genuina que rara vez mostraba en los pasillos impolutos de Soluciones Globales. «A veces, la mejor herramienta es la creatividad, ¿no creen? O, en este caso, un buen plan y trabajo en equipo». Isabella sintió una punzada en el pecho. Recordaba la conversación en la junta directiva sobre el posible cierre del Centro Esperanza Joven por falta de fondos. Su mente, habitualmente enfocada en los números y las estrategias empresariales, se sentía descolocada. Este hombre, al que ella pagaba por limpiar sus oficinas, dedicaba sus tardes a arreglar tejados y a impartir lecciones de vida a niños en un centro a punto de quebrar. De repente,
Mateo levantó la vista, como si sintiera una presencia. Sus ojos escanearon la oscuridad del callejón. Isabella se agachó más, conteniendo la respiración. Él frunció el ceño, pero luego su mirada se posó en un punto más allá de donde ella estaba, y su expresión se suavizó. Una sonrisa misteriosa, llena de una paz inesperada, se dibujó en sus labios. No era una sonrisa para ella, ni para los niños. Era una sonrisa hacia algo que Isabella no podía ver, algo que parecía darle fuerzas. La imagen de esa sonrisa se grabó en la mente de Isabella. Era una contradicción andante, el humilde conserje con una sabiduría que iba más allá de su apariencia, y una devoción silenciosa que desmentía la indiferencia del mundo corporativo. La intriga se había transformado en algo más profundo, una necesidad de entenderlo, de entender ese mundo que él habitaba después de sus horas de trabajo. El viaje secreto. El motor del Mercedes-Benz EQC se deslizó en un silencio casi absoluto por las calles oscuras y desiertas de East Los Angeles. Isabella Vargas, con los ojos fijos en el rastro luminoso del viejo Honda Civic de Mateo, sintió el pulso acelerarse en sus sienes. El volante de cuero, suave bajo sus dedos, era un ancla en la tormenta de dudas que se arremolinaba en su mente. ¿Qué esperaba encontrar? ¿Qué le impulsaba a esta vigilancia clandestina? Mateo estacionó el Civic frente a un edificio de ladrillo descolorido, cuya fachada estaba adornada con un mural desvanecido que proclamaba Centro Comunitario Esperanza. La luz de un farol cercano apenas iluminaba la calle, pero Isabella pudo ver la figura de Mateo bajar del coche y caminar con una determinación que no había notado en él durante sus encuentros casuales en Vargas Enterprises. No llevaba su uniforme de conserje. Desde la seguridad de su coche tintado, Isabella observó cómo Mateo sacaba un manojo de llaves y abría la pesada puerta de metal. El rechinido resonó en la quietud de la noche. Se deslizó dentro y la puerta se cerró suavemente tras él. Isabella esperó, la respiración contenida, sin saber qué hacer a continuación. La idea de irrumpir le pareció absurda. Unos minutos después, una luz tenue se encendió en una de las ventanas del segundo piso. La curiosidad de Isabella era un fuego devorador. Se bajó del Mercedes, asegurándose de que el modo sigiloso estuviera activado, y se acercó sigilosamente al edificio. El aire nocturno estaba cargado con el aroma de humedad y algo dulce, quizás jazmín. A través de la ventana, que no tenía cortinas, Isabella vio a Mateo. No estaba limpiando. Estaba sentado en una mesa rodeado de libros y cuadernos. Un grupo de niños de diversas edades lo miraban con atención. Uno de ellos, un niño de unos 10 años con gafas grandes, señalaba un problema en una pizarra blanca. Mateo sonreía, su expresión relajada y llena de paciencia, muy diferente al conserje discreto que conocía. Hablaba con gestos suaves, explicando algo con un entusiasmo contagioso. Isabella sintió una punzada en el pecho, una emoción compleja que no supo nombrar. La tensión inicial se había transformado en una sorpresa abrumadora. El silencio se rompió por la risa de uno de los niños, seguida por la voz calmada de Mateo. El maestro inesperado. La tenue luz del atardecer apenas se filtraba por los altos ventanales del centro comunitario El Faro, proyectando largas sombras danzantes. Sofía, escondida detrás de una estantería de libros viejos, observaba a Mateo con una mezcla de sorpresa y creciente admiración. Su meticulosa investigación sobre el conserje la había llevado a este lugar, pero lo que veía era mucho más complejo que un simple voluntariado. Un grupo de niños, no más de 10, lo rodeaba. No había pizarras ni pupitres, solo una mesa desgastada y sillas de diferentes tamaños. Mateo no enseñaba matemáticas ni historia. Hablaba con ellos sobre un mapa rudimentario dibujado con tiza en el suelo, señalando rutas imaginarias y discutiendo estrategias para un rescate de un tesoro oculto. Sus ojos brillaban con una pasión que nunca había visto en él durante sus horas como conserje en su empresa. Recuerden, decía Mateo con voz tranquila pero firme, la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. ¿Qué obstáculos creen que encontraremos en él, Valle de las Sombras? Un niño levantó la mano con timidez. ¿Y si el puente está roto, maestro Mateo? Sofía sintió un escalofrío. ¿Maestro? El título no era casualidad. Las lecciones de Mateo no eran académicas, eran de vida. Estaba infundiendo en esos niños confianza,
resiliencia y pensamiento crítico. Después de la improvisada clase, mientras los niños guardaban sus cuadernos y lápices, Mateo no se marchó. Sacó un carrito de limpieza y comenzó a barrer, a vaciar papeleras. Era el conserje del centro, pero a diferencia de su trabajo en la corporación, aquí no recibía pago. Lo hacía en silencio, con la misma dedicación que dedicaba a sus jóvenes alumnos. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. Su percepción de Mateo se desmoronaba con cada minuto que pasaba. No era solo un padre soltero luchando, era un faro, un mentor, un pilar silencioso en esta comunidad. Las luces del centro parpadearon antes de apagarse por completo, dejando a Mateo solo en la penumbra, terminando su labor. Sofía contuvo el aliento, con el corazón latiéndole fuerte. La complejidad de este hombre la había impactado profundamente. Era una revelación que cambiaría su propia trayectoria. Más allá de las lecciones. La tenue luz de la tarde apenas se filtraba por los altos ventanales del centro comunitario, proyectando sombras alargadas que danzaban con el polvo suspendido en el aire. Camila, oculta tras una pila de cajas viejas en el pasillo adyacente, observaba. Había seguido a Mateo hasta allí después de su turno de limpieza en la corporación, esperando encontrar alguna pista, algo que explicara su persistente negativa a aceptar su ayuda financiera. Lo que encontró, sin embargo, la dejó sin aliento. Mateo no estaba limpiando. Estaba de pie frente a un grupo de 10 o 12 niños de diversas edades, con una sonrisa fácil que nunca mostraba en la oficina. Hablaba con pasión, utilizando un proyector anticuado para mostrar imágenes de galaxias y nebulosas. Los ojos de los niños brillaban con una curiosidad que Camila raramente veía en los rostros de los ejecutivos con los que trataba a diario. Así que, ¿quién puede decirme qué es un agujero negro?, preguntó Mateo, su voz resonando con una amabilidad que contrastaba drásticamente con el estoicismo que exhibía en su trabajo de conserje. Una niña pequeña, con coletas desordenadas, levantó la mano con entusiasmo. Es como un aspirador gigante en el espacio que se come las estrellas, exclamó, y Mateo rió, un sonido cálido y genuino que conmovió algo profundo en Camila. La lección de astronomía terminó, pero Mateo no se fue. En cambio, se arremangó y comenzó a organizar una mesa con materiales de arte. Invitó a los niños a dibujar lo que habían aprendido. Las risas y los murmullos llenaron la sala mientras los pequeños garabateaban sus interpretaciones del cosmos. Camila sintió una punzada de vergüenza por sus suposiciones iniciales. Él no estaba buscando una segunda fuente de ingresos, estaba invirtiendo su tiempo en algo mucho más valioso. Cuando los niños comenzaron a despedirse, uno de ellos, un chico de unos 10 años con una camisa gastada, se acercó a Mateo. Gracias, señor Mateo, dijo, su voz apenas un susurro. Mi mamá dice que no hay dinero para la excursión del museo, pero con lo que nos enseñaste, siento que ya estuve allí. Mateo le puso una mano en el hombro, una expresión de comprensión en su rostro. No hay de qué, campeón. Siempre hay maneras de viajar, incluso si es solo con la imaginación. Después de que el último niño se fue, Mateo no se sentó a descansar. Fue entonces cuando, sin que nadie más estuviera presente, tomó un trapeador y un balde, y comenzó a limpiar la sala, moviendo las sillas y frotando el suelo con la misma dedicación que usaba en su trabajo diurno. Limpiaba un centro comunitario que apenas podía pagar sus propias facturas, y lo hacía gratis. Camila observó cada movimiento, cada gesto de su mano, y la imagen del conserje estoico se desvaneció por completo, reemplazada por la de un hombre extraordinario. La riqueza del corazón. La tenue luz de la tarde se filtraba por las ventanas polvorientas del centro comunitario, el progreso, pintando halos dorados sobre el suelo desgastado. Emilia, oculta en la sombra del pórtico, observaba la escena que se desarrollaba dentro. No era la primera vez que lo hacía. Después de terminar sus turnos como conserje en su empresa, Miguel no se iba a casa. En cambio, se dirigía aquí, a este humilde centro, donde su jornada laboral parecía extenderse indefinidamente. Hoy, la atmósfera era diferente. Un grupo de niños, no más de 10 u 11 años, rodeaban a Miguel, sus rostros iluminados por una curiosidad contagiosa. Miguel no les hablaba de matemáticas o de historia. Sus manos gesticulaban vivazmente mientras les explicaba cómo reparar una vieja bicicleta oxidada. Las herramientas, improvisadas y gastadas,
pasaban de mano en mano. Un niño pequeño, con los ojos muy abiertos, sostenía una llave inglesa casi tan grande como su antebrazo, imitando con seriedad los movimientos de Miguel. Emilia sintió una punzada, una mezcla de admiración y algo más complejo que no podía nombrar. Había visto a Miguel limpiando los relucientes pasillos de su corporación, un hombre silencioso y eficiente. Pero aquí, era una figura transformadora. Su voz, que en la oficina apenas susurraba un saludo, resonaba con paciencia y entusiasmo. Cada pieza tiene un propósito, les decía, igual que cada uno de ustedes. Un grito de alegría interrumpió sus pensamientos. La bicicleta, después de un arduo trabajo en equipo, rodó tambaleante por el pequeño salón. Los niños aplaudieron, y Miguel sonrió, una sonrisa genuina y desinteresada que rara vez se permitía en los pasillos corporativos. Más tarde, cuando los niños se habían ido y la oscuridad comenzaba a adueñarse del centro, Emilia vio a Miguel recoger las herramientas y barrer las virutas de metal. No había nadie más. Él hacía esto por voluntad propia, sin paga, sin reconocimiento, solo por la satisfacción de ver el brillo en los ojos de esos niños. La riqueza de su corazón no se medía en divisas, sino en el impacto que dejaba en vidas jóvenes. Emilia se dio cuenta de que había subestimado gravemente al conserje de su empresa. La imagen del hombre solitario y humilde se desvanecía, reemplazada por la de un mentor, un faro de esperanza en un rincón olvidado de la ciudad. Una nueva determinación se encendió en ella, tenía que hablar con él, no como su CEO, sino como alguien que acababa de descubrir una verdad profunda. El encuentro en el centro. La vibrante cacofonía del centro de la ciudad envolvió a Sofía mientras su coche se deslizaba por la calle, una burbuja de relativo silencio en medio del bullicio urbano. Las coloridas fachadas de los edificios históricos proyectaban largas sombras, y el aroma a café recién molido se mezclaba con el inconfundible olor a escape de autobús. Su corazón latía con una mezcla de anticipación y nerviosismo. Había seguido la rutina de Mateo durante semanas, su interés transformándose de curiosidad a una innegable fascinación. Hoy, sin embargo, era diferente. Hoy no era una simple observación, hoy era el encuentro. Aparcó discretamente a unas pocas cuadras del centro comunitario La Esperanza, la antigua iglesia de piedra caliza que Mateo, el conserje, había convertido en su segundo hogar y su campo de batalla. La luz del atardecer teñía las nubes de tonos naranjas y violetas, y un grupo de niños reía a carcajadas mientras salían del centro, con sus patinetas en la mano. Sofía los observó, un punzante sentimiento de algo parecido a la envidia por su despreocupación la asaltó. Mateo apareció poco después, no con su uniforme de trabajo, sino con una camisa de cuadros descolorida y jeans. Su figura, usualmente encorvada por la fatiga en la oficina, aquí parecía más erguida, más decidida. Se despidió de los niños con una sonrisa genuina, chocando las 5 con ellos y ofreciéndoles palabras de aliento. Sofía notó cómo cada niño lo miraba con una adoración que solo un verdadero mentor podía inspirar. Mientras Mateo regresaba al centro, Sofía reunió su valor. Caminó hacia la entrada principal, el sonido de sus tacones resonando en la acera. La puerta de madera se abrió con un crujido, revelando un interior sorprendentemente cálido y acogedor. Las paredes estaban adornadas con vibrantes dibujos infantiles, y estanterías repletas de libros ocupaban una esquina. Mateo estaba barriendo el suelo del salón principal, tarareando una melodía apenas audible. La escoba se detuvo abruptamente. Levantó la vista, sus ojos se entrecerraron por un instante al reconocerla. La sorpresa estaba grabada en su rostro, seguida de una expresión de cautela. «Señora Sofía, ¿qué hace usted aquí?», preguntó, su voz un poco ronca, la escoba ahora una barrera tácita entre ellos. El aire se cargó de una tensión palpable, el suave tarareo de antes ahora un silencio incómodo. Sofía apretó su bolso, la excusa preparada en su mente, pero en ese momento, las palabras parecían haberse disuelto. Una oferta inesperada. La brisa nocturna de la ciudad, cargada con el aroma a asfalto caliente y algo de jazmín de un jardín cercano, se colaba por la ventana ligeramente abierta de la oficina de Elena. Estaba en su estudio personal, el que usaba para las horas más solitarias y productivas, sumida en informes financieros que, por primera vez en años, no lograban captar toda su atención. La imagen de Mateo,
con el ceño fruncido en concentración mientras explicaba un teorema a un niño, se interponía constantemente entre ella y los gráficos de barras. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Ricardo, su asistente principal, un hombre tan eficiente como discreto. Señorita de la Vega, el señor Ramos ha llegado para su cita. Elena asintió, cerrando la laptop. Había concertado esta reunión con el director de la Fundación Ramos, una organización filantrópica con un historial impecable en apoyo comunitario. Su plan era ofrecerles una generosa donación a cambio de un puesto de dirección para Mateo en el centro comunitario, donde su talento como mentor podría florecer sin las limitaciones económicas que claramente enfrentaba. Al entrar en la sala de conferencias, el señor Ramos, un hombre de manera suave y mirada penetrante, se puso de pie para saludarla. Tras los saludos de rigor y un breve intercambio sobre el clima, Elena fue directa al grano. Señor Ramos, he seguido el trabajo de su fundación con gran admiración. Quería proponerles una colaboración. Mi empresa, De la Vega Holdings, está preparada para hacer una donación sustancial. Hizo una pausa, dejando que la cifra proyectada flotara en el aire, con la condición de que se establezca un programa de becas y un puesto permanente para un individuo en particular. La ceja del señor Ramos se alzó ligeramente. Elena continuó, describiendo las cualidades de Mateo sin mencionar su nombre, su dedicación, su habilidad para conectar con los niños, su espíritu inquebrantable a pesar de las adversidades. Este hombre es un pilar para la comunidad. Merece un rol donde su impacto sea reconocido y recompensado justamente. El señor Ramos escuchó con atención, una sonrisa sutil formándose en sus labios. Cuando Elena terminó, él se inclinó hacia adelante. Señorita de la Vega, debo confesar que esta es una oferta inesperada. Y muy generosa, debo añadir. Sin embargo, me temo que es usted quien ha llegado tarde a la fiesta. Elena sintió un frío en el estómago. ¿Tarde? No comprendo. El señor Mateo García, a quien supongo se refiere, fue contactado por nuestra fundación hace 2 meses. Nos habíamos enterado de su increíble trabajo en el Centro Esperanza, y debo decir que su reputación lo precede. Le ofrecimos la dirección del centro y un salario que refleja su valía. El aire pareció salírsele de los pulmones a Elena. Miró al señor Ramos, aturdida. ¿Y él aceptó? Sí. De hecho, asumió su nuevo rol la semana pasada. Ahora mismo, está implementando su primer gran proyecto con nuestro apoyo. El silencio que siguió fue denso, solo interrumpido por el zumbido del aire acondicionado. La sorpresa se mezcló con una punzada de algo parecido a la decepción, pero también un orgullo inesperado. Mateo ya había tomado el control de su destino, mucho antes de que ella intentara intervenir. No era un proyecto que ella pudiera salvar, era un hombre que se salvaba a sí mismo. Nuevos horizontes y amistad. La brisa marina de Acapulco acarició el rostro de Isabella mientras observaba a Mateo interactuar con los niños. Era el día después de la revelación de su doble vida, y la comunidad bullía de una energía renovada. La noticia de que él trabajaba sin remuneración en el centro comunitario, dedicando sus tardes a los jóvenes, se había extendido como pólvora. Los padres, conmovidos, se acercaban a estrechar la mano de Mateo, sus ojos reflejando una mezcla de gratitud y asombro. El sol de la tarde bañaba la cancha de baloncesto, donde Mateo, a pesar de su jornada como conserje, corría con una agilidad sorprendente. Su risa resonaba con la de los niños, un sonido genuino y contagioso. Isabella, sentada en un banco bajo la sombra de una palma, se sintió como una extraña en su propio mundo. Sus negocios, sus mansiones, su fortuna, todo parecía trivial frente a la riqueza de espíritu que emanaba de Mateo. De repente, una pelota rodó hasta sus pies. Isabella la recogió y la lanzó de vuelta con una precisión inesperada. Un niño, sorprendido, le sonrió. ¿Juegas, señora?, preguntó. Antes de que pudiera responder, Mateo se acercó, el sudor brillando en su frente. Isabella, ¿quieres unirte? Necesitamos un buen tiro de 3 puntos. Isabella dudó. Hacía años que no tocaba un balón de baloncesto. Sin embargo, la invitación de Mateo no era una orden, sino una extensión de su mundo, una invitación a la autenticidad. Se puso de pie,
ajustándose la blusa. Solo si me prometes no reírte de mi oxidación, bromeó. Minutos después, estaba corriendo por la cancha, riendo a carcajadas con los niños. Sus movimientos eran torpes al principio, pero la alegría de la compañía y la libertad del juego la envolvieron. Mateo la observaba, una sonrisa gentil en sus labios. No era la CEO de renombre mundial la que jugaba, sino una mujer que redescubría una parte olvidada de sí misma. Al final de la tarde, mientras el cielo se teñía de naranjas y morados, Isabella y Mateo caminaban por la orilla, el sonido de las olas rompiendo el silencio. Gracias por hoy, Mateo, dijo ella, la voz suave. Me has mostrado un horizonte completamente diferente. Él asintió, su mirada fija en el mar. Todos necesitamos nuevos horizontes, Isabella. Y buena compañía para explorarlos. La sencillez de sus palabras resonó en ella. La amistad, una semilla inesperada, comenzaba a germinar en el corazón de Acapulco.